Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor, el pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofrece eterna salvación. El Santo Mesías, Verbo humanado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Adoraremos juntos, adoraremos juntos, adoraremos juntos
yo soy el responsable. Si quedó bien, es por la gracia de Dios. Buenos días, hermanos, amigos, familia. Qué bendición tremenda poder nuevamente compartir algo de la palabra de Dios en este día. Es un día muy especial. He visto todo el movimiento que ha hecho Dios con la iglesia para ayudarme. Yo he dicho, después de Dios son los hermanos que están a mi lado los que me hacen quedar bien. Yo hago la parte más suave. Ellos han hecho todo lo difícil, complicado, lo hacen ellos. Pero vivo que ha puesto a mi lado para que funcionemos y edifiquemos el cuerpo de Cristo. Así que estoy muy contento de poder ver a algunos por acá y espero que también me estén viendo. Y esperaba este momento con ansias para ver qué es lo que el Señor ha hecho y va a hacer en este día. Pero oremos primero y nos encomendamos y arrancamos. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en esta mañana con mucha gratitud en nuestro corazón por su gracia y su misericordia para con nosotros, por su amor inefable y por ese don inefable que nos regaló, que es Cristo, el Señor. Muchas gracias, Señor, porque usted es el que nos ha dado el ejemplo a nosotros de la mejor ofrenda, del mejor sacrificio y todo, Señor. Se despojó aún de su propio Hijo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros también. Señor, no quedó nada, no se reservó nada para nosotros. Ayúdenos a entender estas verdades eternas tremendas, para que nuestras vidas cambien y nosotros seamos gente comprometida y agradecida también. En este día, Padre, le pido una bendición muy especial para ese pueblo suyo y para mí. Que cada uno de nosotros pueda abrir los ojos y ver las verdades que hay aquí. Abra nuestros oídos para que escuchemos su voz. Abra nuestro corazón para que estemos atentos y abra nuestra mente para que entendamos aquellas verdades eternas que nos quiere enseñar. Y que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiendo estos favores por el nombre y por los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 18. De aquí vamos a arrancar nosotros en esta mañana, pero quiero hacer un poco de recuento porque lo que quiero hoy es empatar lo que vine hablando un domingo, hablando de la grandeza de Dios, donde el pueblo no podía ver ni oír, ni se podía acercar siquiera al monte Sinaí, mucho menos acercarse al Señor, y no existe nadie que lo pueda ver y vivir. Así que este fue el problema del pueblo y Dios quiso quitar esos pretextos que tenían. Nosotros ya no queremos ver ni escuchar esa voz para que no muramos, le dijeron a Moisés. Escucha tú y nos dices a nosotros y nosotros haremos lo que el Señor te diga. Y el Señor dijo, han hablado bien en todo lo que han dicho. Todo está bien. Yo le voy a solucionar ese problema. Y ese problema, pues, hasta hoy todavía como que se necesita solucionar. A pesar de todo, sigue habiendo el mismo problema. Dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés le dice, el Señor dijo que levantaría un profeta como yo, de carne y hueso, un ser humano al que ustedes se le pueden acercar, pueden hablar con él, lo pueden contemplar, lo pueden palpar, porque conmigo, como soy, no pueden acercarse. Entonces el Señor dijo, yo les voy a solucionar ese problema. El versículo 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, ni mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Bueno, el Señor diría, es cierto que ustedes no se me pueden acercar, no me pueden escuchar cuando yo hablo, porque mi voz es trompeta, es truenos, es relámpagos, es algo espantoso. Son truenos
Y ellos no podían soportar eso. El versículo 17, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dice Dios, yo voy a levantarles un profeta de en medio de entre sus hermanos. De la tribu de Judá vino el rey David, y de la descendencia de David vino el profeta, el Mesías. Y dijo, él dice, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Escuche bien el versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces el Señor dice, ya, el problema está solucionado. Yo le voy a levantar un profeta así como Moisés, al que ustedes le pueden hablar, le pueden exigir, le pueden reclamar, hacer lo que quieran y no van a morir. Pero eso sí, yo le voy a poner mis palabras en su boca y él les hablará de mi parte, y quien no le escuche, yo le pediré cuentas. Pensemos bien, porque ese profeta ya estuvo entre nosotros y sigue hablando por medio de la palabra de Dios. Ese profeta fue del que habló Isaías 7:14, y aquí se les dará señal, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este es el profeta que Dios está levantando. El ángel en Lucas capítulo 2, versículo 11 dice, les doy nuevas de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero primero era el profeta, porque el profeta primero tiene que hablar, tiene que anunciar, tiene que advertir, tiene que llamar la atención del pueblo, y luego él vendría a morir por él, por ese pueblo. Así que cuando yo veo este bebé, digo, Dios está cumpliendo para mí es esta promesa, levantando un profeta como Moisés para que nos hable. Y Dios dio el mensaje que tiene que decirnos a nosotros. Y hay de aquel que no le preste atención, que no le escuche, que no le crea, porque aquí es tremendo lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver, pasamos al Nuevo Testamento. En Hechos, vamos a empezar con Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. El apóstol Pedro está hablando de estas mismas cosas y dice, ya estaba predicando a Jesucristo, que es el profeta que Dios levantaría. El versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Así que se sigue advirtiendo en cuanto a la presencia del profeta que Dios levantó, que viene siendo el Señor Jesucristo. En el capítulo 7, Esteban también hablaba de estas cosas. En el capítulo 7, versículo 37, dice la palabra de Dios, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba, y el monte Sinaí, en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Esteban también está hablando de que Dios levantaría un profeta como Moisés, y ese viene para mí siendo el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 dice la palabra de Dios en el versículo 45, dice las Sagradas Escrituras. Juan capítulo 1 versículo 45, Felipe halló a Natanael
y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Este habla más claro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, y a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esto está claro, que el profeta que Dios levantó de entre sus hermanos era Cristo, del que habló Moisés y los profetas. Ese es el profeta que envía Dios para hablarnos a nosotros. En el capítulo 5, también aquí de Juan, ya que estamos aquí en Juan, en el capítulo 5, versículo 45 al 47, el Señor Jesucristo está hablando, dice: no penséis que yo voy a acusarlo delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Cristo dijo: hay alguien que los va a acusar a ustedes si es que ustedes no me escuchan y no me creen, porque él podría decir: yo soy el profeta que Dios levantó de entre sus hermanos y puso su palabra en mi boca para que yo les hable. Y si ustedes no me escuchan y no me creen, yo les pediré cuenta, dice el Altísimo, el Todopoderoso. Y esto no pensemos en el Antiguo Testamento, no pensemos en Moisés, no pensemos en el pueblo de Dios. Esto me lo está diciendo a mí. Moisés ya no está, ahora estoy yo. Entonces es impresionante todo lo que se dice acá en cuanto al profeta que Dios levantaría. Él primero vino a hablar, porque dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y la parte primera del versículo 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Habló por él. Y hoy hablamos por medio de la palabra, de las Sagradas Escrituras. Ya no está Dios hablando de otras maneras. Habla por medio de las Sagradas Escrituras, como dijo Jesús en Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El tema central de las Escrituras es Cristo, el profeta que Dios levantaría. Así que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, últimamente a nosotros nos habló por medio de su Hijo. El profeta que Dios levantó para que nos hablara a nosotros. Ahora, esto de la encarnación de Jesús es impresionante. Conocemos lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Para que entendamos un poco todo lo que el Señor ha hecho a favor nuestro. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Impresionante, el profeta que Dios levantaría de entre sus hermanos, como yo, dice Moisés, un hombre, un ser humano, para que se pueda entender con nosotros, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí es donde viene siendo ya Él nuestro Salvador. Ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Porque como dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, dice, Él murió por nuestras transgresiones, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí es donde viene siendo el Salvador, Cristo el Señor, que ha nacido el Salvador. Pero primero vino siendo como el profeta, el que habló.
por medio de quien habló el Señor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el que nació en Belén. No es cualquier cosa. Yo dije en uno de los videos, no están haciendo un payaso para que le celebremos con payasadas, que a veces veo yo esos videos y me molestan, porque yo entiendo quién es el que están haciendo y que él está haciendo y se hizo un hombre por mí. En el principio era el verbo, era la palabra de Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ya pudimos verla, dice Juan, vimos, ya nos pudimos acercar. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, escribió esto, versículo 1 en adelante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Esta es la vida eterna, Cristo. Pero él dice, lo vimos, lo palpamos, lo contemplamos, nos pudimos acercar a él. Y cuando él tuvo que ya ponerse en el sitio como nuestro Salvador, lo escupimos, le arrancamos la barba, lo desfiguramos, lo coronamos de espina, lo crucificamos, le sacamos la sangre por todas partes. Eso se hizo con él, porque lo podían hacer eso. Ese es el profeta que Dios levantó y es la bendición más grande para nosotros, que alguien se le haya podido acercar y hoy nos cuente cómo es la historia de él. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Antes decía, no nos podemos acercar ni escuchar esa voz porque es tremenda. No hay quien escuche eso y pueda vivir. Entonces vino Jesucristo hecho hombre y se manifestó a nosotros. Y mire lo que dice en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Quisiera leerles desde el versículo 18. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor, ni a mí. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Versículo 22. Si yo no hubiera venido, escuche bien lo que dice acá. Estos versículos ayer los escribí en el cerramiento de la casa, en la calle. Tengo eso lleno de versículos, pero ayer escribía este. Dice el Señor, si yo no hubiera venido, pero ya vino, estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo, pero dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen
excusa por su pecado. Bueno, ahora dirá el Señor, el problema era que no se me podían acercar, no me podían contemplar, no me podían palpar. Les mando a mi Hijo, el mismo Dios hecho carne, para que ustedes lo puedan ver, puedan hablar, escuchar y creer especialmente. Pero si está y tampoco le creen, tampoco le escuchan, entonces, ¿qué más puede hacer Dios por nosotros? Piense bien, Él está hablando palabras del Eterno, del Altísimo. Y si usted y yo no le oímos y no le creemos, Dios nos pedirá cuentas. Esto es serio. Esto es más que pavo, esto es más que luces, esto es más que caramelos. Esto es más que regalos y cosas. Esto es algo extraordinario. Es la vida eterna lo que se ha manifestado aquí. Entonces dice, ahora, si yo no hubiera venido, ustedes estarían tranquilos. Ni les hubiera hablado, entonces ustedes estarían tranquilos. Pero ya vine y les hablé. Ahora no tienen excusa. Dice el versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entonces, por estas tres cosas, la gente será juzgada y condenada, creo yo. Por la palabra de Dios, Él vino y nos habló. Vino, nos habló. Y si eso no fuera suficiente, entonces dice, y si Él no hubiera hecho cosas que ningún otro ha hecho. ¿Quién ha levantado muertos? Yo hasta aquí no conozco después de Pedro alguien que haya caminado sobre las aguas, alguien que coja 5 panes y 2 peces y alimente como a más de 20,000 personas y le sobren todavía 12 canastas. Yo no he visto eso, que el mar impresionante le obedece. Hagan esas cosas, a ver, dice, he hecho unas obras extraordinarias, ustedes me han traído de mí los ciegos y yo se los envío viendo. Los traen sordos, se van escuchando, vienen paralíticos en camillas y ellos se van caminando. Me los traen muertos y yo se los mando vivos para allá. ¿Qué más puedo hacer? Si yo no hubiera hecho estas obras, ni hubiera venido, ni les hubiera hablado, ustedes estarían tranquilos. Pero ahora ya no hay excusa para nadie. Así diga, yo nunca escuché, yo no sabía, a mí no me predicaron, eso ya no es pretexto. Aquí es la venida, las palabras y la obra de Cristo lo que va a juzgar. Entonces prestemos atención y escuchemos. Yo le pedí a Dios que abra nuestro entendimiento y corazón para estar atento a lo que Él nos va a hablar en este día, porque esto es algo extraordinario. Yo cuando logré entender estas cosas dije, hasta aquí llego, frené y cambio mi manera de predicar el Evangelio. Dejar de estar invitando a la gente a aceptar o a recibir a Cristo y que con esta oración usted ya está al otro lado, olvídese. Empecé a seguirle las huellas al profeta. Dije, este es el hombre que Dios levantó de entre sus hermanos y hoy está hablándome a mí y le está hablando a usted. Dice el Señor Jesucristo también acá en Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza, porque muchos creen, pero no le creen. Este es el problema. El que me rechaza y no reciben mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Yo he hablado y he dicho, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y si usted no cree, dice, mis palabras lo condenarán a usted, porque eso dije yo. Hay que ver qué habló este profeta y prestarle mucha atención. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien me juzgue la palabra que he hablado. Si él o un día llega alguien y le dice, yo vengo acá y dice, ¿por qué viene usted acá?
es que ya yo lo recibí, hice la oración y todo lo demás. Dice, ¿y dónde dije yo que con eso se salva la gente? Porque él dice, las palabras que yo les hablé. Eso no habló. Yo no encuentro eso. Es las palabras que yo les hablé, dice el Señor. Y aquí, bueno, todos lo saben, pero yo pienso en Marcos capítulo 16, capítulo 16, versículo 15. El Salvador del mundo aquí ya ha resucitado. Aquí tenemos al Salvador del mundo, al buen pastor que ya su vida dio por las ovejas. Y dice el versículo 15, después que se resucitó y todo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En algunas partes llegan hasta el versículo 15. Pero nada más, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿han escuchado un predicador hablando del versículo 16? Yo hasta aquí no he oído eso no se toma en cuenta, porque alguien dijo, eso es obra, entonces no, porque Pablo dijo, es por gracia, aténgase y no corra. Está hablando el profeta que Dios levantó y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un versículo donde está la salvación y la condenación, vida eterna y condenación eterna. ¿Y por qué no lo sacamos? Ahora yo pienso, ¿y qué tal que este versículo le haya puesto el Señor al profeta y él nos habló y nosotros no le prestemos atención? Piense bien, está hablando el profeta que Dios levantó de entre sus hermanos. Es Cristo el que está hablando aquí. Y yo le creo, a él le creo. Yo sé que este versículo 16, ese no se toma en cuenta para nada. Sin embargo, yo he hablado a mucha gente y el mensaje mío es sencillo. Si ustedes creen y se bautizan, serán salvos. ¿Le han creído? Gente de toda clase, y es un mensaje sencillo. Eso es lo que yo predico. No que si usted recibe, que se acepta, que se hace esta oración y un poco de cosas que no están aquí. Entonces, escuchemos qué fue lo que dijo el Señor. Si nosotros no lo escuchamos a este profeta, que es el testigo fiel de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, si usted no lo escucha y no le cree, enseguida lo manda a Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, donde dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si usted no le cree, lo manda al grupo de los falsos, es decir, lo hace mentiroso, como dice en Primera de Juan capítulo 5, versículo 10, el que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso. Y si esto lo dijo el profeta, preste atención. Préstele mucha atención y ojalá que esto no sea solamente oído, sino que usted lo coja y lo haga carne en su vida, porque para mí es una joya esto del profeta que Dios levantó de entre sus hermanos. En Apocalipsis dice 1:5, el testigo fiel, él es el profeta, el primogénito de los muertos, el sumo sacerdote, el soberano de los reyes, el rey de reyes y señor de señores, el que nos amó y se entregó por nosotros, nuestro Salvador. Bendiciones.